Amados hermanos, muy buenos días, que Dios me los bendiga, muy contento de poder volvernos a ver hoy, primer día de semana, hoy de domingo, junto a nuestros hermanos de nuestra iglesia y también a aquellos que nos acompañan durante todo este tiempo y poder escuchar juntos la palabra de nuestro Dios, palabra fiel, palabra verdadera que Él ha puesto en nuestras manos y está poniendo en nuestro corazón para poder nosotros disponerlo a hacer la voluntad de nuestro Dios. En esta mañana queremos leer, les invito a abrir sus Biblias, a los que nos acompañan esta mañana, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al versículo 52. Vamos a leer estos textos acerca de un acontecimiento que ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba yendo camino a Jerusalén. La palabra de Dios dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oramos. Bendito Dios, bendito Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias Padre Santo por la oportunidad, bendito Padre, de podernos reencontrar nuevamente contigo, Señor, aunque nosotros estamos, Señor, siempre en comunión contigo, pero bendito Dios, hoy es un día especial, hoy es una mañana, Señor, donde nosotros nos acercamos como iglesia, Padre Santo, a ti, para poder, Señor, abrir nuestro corazón y escucharte, de escuchar de tu palabra y poder oírte de verdad. Oírte, Señor, con nuestro corazón, oírte en espíritu, bendito Dios, y así de esta manera, Señor, poder saber y discernir cuál es la voluntad tuya para cada uno de nosotros, Padre mío, como tus hijos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectan en esta mañana, que, Señor, asisten en esta mañana y podamos nosotros juntos, Padre mío, escucharte a ti. Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que a mí me gusta mucho leer y en este caso aprender es acerca, y muchas veces lo he dicho, es acerca de los ciegos, ¿no? Bueno, muchos de los que me conocen ya tiempo saben que yo soy cortevista y digamos no soy ciego, ya puedo ver, gracias a Dios, limitadamente, pero creo que para hacer mis cosas lo puedo hacer, pero en este caso, ¿no? Hay cierta identificación, con estos personajes, ¿no? En este caso con Bartimeo. Y por eso quería compartirles en esta mañana, porque dentro de todo hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Bien, le he puesto como, digamos, quiero compartirles como un título general, una pregunta que está ahí en el mismo texto, en el versículo 51, que dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros, aquellos que somos parte de la iglesia, parte del pueblo del Señor, y aquellos que quizás aún no lo han conocido a nuestro Señor Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Bien, tiene partes,
también lo hemos dividido, digamos, de alguna manera. Y la primera parte tiene que ver con la gran necesidad y petición confiada. Bien, vamos a conocer de repente quizás un poquito el contexto que tiene que ver con que Jesús había anunciado su muerte, él ya estaba cumpliendo sus 3 años de ministerio y estaba yendo camino a Jerusalén, estaba yendo a la conocida entrada triunfal, ¿verdad? A Jerusalén. Y por eso en el versículo 46 dice que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, o sea, Jericó era una ciudad que estaba camino a Jerusalén, ¿no? Era una ciudad cercana a Jerusalén. Jesús había venido a Jericó y saliendo de ahí, saliendo de esta ciudad por el camino, dice él y sus discípulos y la multitud. Había mucha gente que lo seguía a Jesús, gente que había sido sanada, que había escuchado sus enseñanzas, gente que quería conocerlo, ¿por qué no? También, quizás también quería ser sanado por él, escuchar sus enseñanzas y lo estaban siguiendo. Y en esa situación, saliendo ya camino a Jericó, se dice que hay un personaje llamado Bartimeo. Esta historia la podemos nosotros encontrar en el libro de Mateo, que está relatada en Mateo y en Lucas también. Pero una de las cosas importantes es que el escritor aquí, el evangelista Mateo, le pone un nombre. Aquí menciona que este personaje se llamaba Bartimeo, que era hijo de Timeo. También dentro del contexto en esos tiempos, una persona era conocida por el nombre de su padre, ¿no? Hijo de. Entonces, dice que este personaje, Bartimeo, estaba sentado junto al camino y mendigaba, ¿no? Algunas características nos menciona, características lógicamente importantes en este versículo. Dice que Bartimeo era ciego y estaba sentado en el camino mendigando, pidiendo, ¿no? Limosna, pidiendo para satisfacer sus necesidades. Entonces nos muestra este personaje que era una persona que estaba viviendo una gran calamidad, ¿no? De necesidad espiritual, pero también de una necesidad material, porque en el contexto, en la cultura, por ejemplo, religiosa de esos tiempos, una persona ciega, en este caso, era una persona que se le dominaba, por ejemplo, por el hecho de que había pasado con su vida. Era una maldición de Dios, quizás de sus padres o un castigo de Dios por un pecado imperdonable que Dios que había cometido contra Dios. Recuerdan en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 2, cuando se le pregunta a Jesús, Señor, ¿y quién es culpable para que justamente un ciego, ¿no? Haya nacido así? ¿Él o sus padres? Porque ese era el pensamiento de ese tiempo, ¿no? Que cuando uno nacía con un defecto físico, con una enfermedad, era porque los padres, o era un castigo de Dios porque los padres habían cometido un pecado, o esa misma persona no había cometido un pecado, entonces Dios había ejercido sobre ellos una maldición. Entonces, Bartimeo, pues, era rechazado. Él estaba en una sociedad donde él era rechazado, limitado, era una persona solitaria, y lo único que le correspondía hacer era sentarse, como en este caso en el camino, y mendigar, pedir la ayuda de los demás. Quizás hasta su propia familia, justamente por ese pensamiento que tenía de que era una maldición. Incluso la propia familia lo rechazaba, su propio pueblo lo rechazaba. Entonces lo que le quedaba a ellos pues era mendigar, pedir la ayuda de los que pasaban. Y un buen lugar pues era un camino por donde pasaban la gente, ¿no? Y entraban y salían de la ciudad. En este caso él estaba en un lugar por donde se salía de Jerusalén.
Entonces, sepamos pues la condición en la cual él se encontraba. Una persona despreciada, ¿no? Rechazada, decíamos. Y en esa situación, versículo 47 dice que y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Había una gran necesidad, pero también había una petición confiada. Él escucha de Jesús, a ese Jesús que quizás había escuchado comentarios. Recuerden que hay una multitud, quizás en ese momento escuchaba, quizás ya lo había hecho antes porque Jesús había estado enseñando, había hecho milagros, había escuchado de ese Jesús. Entonces, al escuchar del Jesús nazareno, y recordemos que la palabra nazareno era una palabra que se usaba despectivamente. Recuerdan a Felipe cuando le dijo a Natanael: he encontrado al Mesías de Nazaret, ¿no? Entonces, que Jesús de Nazaret, y Natanael dice: no, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? Nazaret tenía una mala reputación, era una ciudad que tenía una mala reputación. Entonces, pero Bartimeo, al escuchar de este Jesús, comenzó, dice, a dar voces. Reconoció a Jesús. Él empezó a gritar, en otras palabras, ¿no? Él empezó a llamar a ese Jesús, a levantar su voz a ese Jesús. Era su oportunidad de poder saber, de poder quizás oír a ese Jesús. Era su oportunidad de repente también, lógicamente más adelante vamos a saber cuál era su propósito, pero era su oportunidad. Y él al escuchar dice: da voces. ¿Y qué voces da? ¿Qué es lo que él dice? Lo que él dice es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice: Jesús, hijo de... Reconoce. Esa frase, Jesús, hijo de David, al decirlo, él está reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Salvador. No sé si este Jesús, si este Bartimeo había sabía de la promesa del Antiguo Testamento, de que David iba a reinar, o la descendencia de David iba a reinar por siempre, o que de la descendencia de David iba a nacer el Mesías, pero él estaba reconociendo a ese Jesús por lo que había oído. Ojo, por lo que había oído, estaba reconociendo a ese Jesús como el Mesías, como el hijo de David. Y le pide y le dice: ten misericordia de mí. Le está pidiendo misericordia. Él en ese momento no estaba pidiendo otra cosa más que suplir su necesidad, pero lo que él hace es reconocer a Jesucristo como el Mesías. En estos dos textos quiero que podamos reconocer situaciones: la del ciego, mendigo, necesitado, rechazado, una situación en la cual nosotros como personas que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, hemos estado quizás rechazados delante de Dios por por la sociedad, por las personas. No sé qué testimonio quizás hemos tenido o quizás no, pero hemos estado en una situación delante de Dios calamitosa. Hemos estado en una situación de pecado, de humillación. Pero al oír a Jesús, levantamos y dimos voces. Cuando escuchamos de Jesús, dimos voces, reconociendo a ese Jesús como nuestro Salvador, reconociendo a ese Jesús como el Mesías prometido para nuestra salvación. Y aquellos que aún no lo hemos hecho, estamos en una situación de pecado, estamos en una situación
delante de Dios de rechazo, porque somos pecadores. Y tú estás escuchando ahora la palabra de Dios. Quizás ya lo has hecho anteriormente. Y les decía, Bartimeo dijo, esta es mi oportunidad. Él sentía la necesidad de acercarse a ese Jesús. Hoy en esta mañana, esta es tu oportunidad de acercarte a Jesús, de decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48 dice, y muchos le reprendían que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Había una presión. Dice que muchos le reprendían, le gritaban, le llamaban la atención, le decían, cállate, no hagas bulla, le decían a Jesús. Ahora, había una gran multitud. Recuerden el bullicio, recuerden que había gente hablando, bulla. Y la gente que le escuchaba a él en el camino ya no decía, por favor, una limosna, por favor, ayúdeme. Él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente dice que le reprendía. Había oposición. Porque recuerden el contexto, Jesús estaba yendo a un gran acontecimiento, estaba yendo a Jerusalén a ser recibido. Y quizás la gente le decía, cállate, ¿no ves que Jesús tenemos que ir a Jerusalén rápido? Estamos apurados, no le interrumpas. Lo que va a hacer Jesús es más importante que atender a un ciego. Y le decían, cállate. Y esa es la presión que muchos de nosotros también quizás en algún momento hemos recibido. Cuando nos queremos acercar a nuestro Dios, cuando de repente le hemos hablado a nuestra familia, le hemos hablado a los demás, he escuchado de ese Jesús, ¿será verdad lo que me han dicho? Y la gente, o pasamos por un lugar, yo recuerdo haberlo hecho también, y estamos escuchando una enseñanza, una prédica, ¿no? O nos están evangelizando, y nuestros amigos nos dicen, no nos dicen cállate, pero nos dicen, vamos, no hagas caso. Y nosotros por presión, de repente nuestro oído quiere escuchar, queremos acercarnos a ese Jesús, pero hay mucha gente que nos interrumpe, hay situaciones que nos interrumpen y se pone una barrera. Pero Bartimeo seguía, dice, clamando mucho más. O sea, él empezó a gritar mucho más fuerte y era más persistente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era su oportunidad, como les decía en ese momento. Versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. En medio de esa bulla, en medio de esa situación, de ese importante acontecimiento que iba a ocurrir más adelante, dice que el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Por eso que esta parte la vamos a llamar un Salvador que escucha, un Dios que escucha, que sabe escuchar. Y entonces Jesús se detiene. Recuerda, en medio de la multitud, en medio de la situación, Jesús pone oído a la necesidad de este Bartimeo. La multitud se molesta, pero para Jesús, esta era una oportunidad. Él siente compasión y era una oportunidad de glorificar a su Padre. Para la multitud era una molestia, para la multitud era un estorbo este Bartimeo, pero para Jesús era una oportunidad de mostrar misericordia y glorificar a Dios. Era una oportunidad de poder mostrar sus credenciales de quién era Él. Y Él, dice, deteniéndose, lo mandó a llamar. Jesús detiene el mundo para escucharte a ti, para escucharme a mí,
cuando nos acercamos a Él en oración, cuando nos acercamos a Él confiadamente. El Señor detiene todo. Él no le importa si el país, tal presidente, tales autoridades están haciendo contra su voluntad. Para decir, no tengo tiempo ahorita para tu oración. Tengo que solucionar otros problemas más importantes que tu petición. No, el Señor pone su oído para escucharte a ti y para escucharme a mí. Y dice, lo manda a llamar. Y Él nos pone su atención. Si tú te quieres acercar al Señor, Él te va a poner la atención absoluta. En ese momento no había otra persona más importante o un acontecimiento más importante para Jesús que Bartimeo. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, Él se interesa por nosotros. El Señor pone toda su atención por ti y por mí. Él lo manda a llamar y llamándole el ciego, los discípulos, la gente que estaba ahí, lo llaman y le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo no preparó un discurso, un gran discurso para acercarse a Dios, a Jesucristo. Bartimeo no usó palabras importantes, palabras rebuscadas, como nosotros decimos, para acercarse a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y con esas palabras que dicen mucho de su reconocimiento y el reconocimiento a Jesucristo, Él es escuchado por Dios. Y la gente le dice, ten confianza, levántate, te llama. En este caso ya, al saber que Jesús lo estaba llamando, la gente le da ánimo también. Él te llama. ¿No? Ya todos miran a este Bartimeo. Todos, ya que Jesús puso su mirada en él, todos los demás también, todo el universo pone su atención, el universo local en ese momento pone su atención a Bartimeo. De la misma manera, cuando Jesús nos llama a nuestro corazón para aceptarle a Él, o llama a nuestro corazón para hacer su voluntad, conforme a lo que Él nos enseña como sus hijos, aquellos que somos sus hijos, las personas o los demás debemos darle confianza a esas personas. Todo se enfoca en cada uno de nosotros. Y en el versículo siguiente vamos a encontrar la tercera parte que tiene que ver con una respuesta inmediata. El versículo 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿De quién está hablando cuando dice él? Está hablando de Bartimeo. Jesús me llama. Jesús me ha escuchado. Jesús ha puesto atención en mí. Dice que entonces Bartimeo, arroja su capa. Su capa. La capa era lo único que tenía. En esos tiempos, pues, la capa era lo único quizás Bartimeo tenía para abrigarse en las noches, lo único que tendía para que la gente le dé limosna, era su posesión más importante, sobre todo para una persona pobre. Pero él dice, tira su capa, un simbolismo de dejar quizás lo más importante para él, su mayor posesión, para ir al llamado de Jesús. Cuando Jesús lo llama, lo deja todo. Él no pone condiciones, no regatea con Jesús. ¿Qué me vas a dar para yo acercarme a ti? ¿No? Primero, o déjame primero hacer esto, hacer aquello, prepararme para acercarme a ti. Muchos de nosotros hemos puesto excusas y hemos demorado en acercarnos al llamado de nuestro Jesús. Quizás tú lo estás haciendo también en este momento. ¿Qué estás esperando para dejar tu capa? En este caso, Bartimeo era un pobre, era lo único que tenía.
nosotros también dentro de nuestra pobreza espiritual tenemos capas, quizás muchos más que, que otros, pero tenemos ciertas capas. Quizás son nuestras posesiones, quizás es nuestro prestigio, quizás son las presiones familiares, sociales. No sé qué capas tienes tú para aceptar el llamado de Jesús. Bartimeo deja su capa y se levanta y viene a Jesús. Y aquellos que también somos parte de la iglesia, tenemos capas para acercarnos al llamado de Jesús y hacer su voluntad cuando Él nos llama a su ministerio, cuando Él nos llama a su servicio. Ponemos excusas, ponemos condiciones, queremos señales de parte de Dios. Pero Él se levanta y viene a Jesús. El llamado a Jesús era lo más extraordinario para su vida. Él se levanta. Él considera que ese es el acontecimiento más importante. ¿Qué le importa a lo demás? ¿Qué le importa su capa? Quizás le dijo, Bartimeo, tu capa, te la van a robar. ¿Qué me importa? Voy a ir hacia el acontecimiento más importante de mi vida. La persona más importante me ha hecho caso. El hijo de David me ha hecho caso. Me voy a acercarme a él. Él se levanta, él salta y viene a Jesús. ¿Qué te impide a ti acercarte a Jesús? ¿Qué capa te impide acercarte a Jesús? El día que estemos delante de Dios, tus capas no estarán ahí para poder consolarte del juicio de Dios. No serán excusas delante de Dios, ¿no? Dice el versículo 51, entonces respondiendo Jesús le dijo, y ahí viene la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y esa es una pregunta que tiene un contraste con lo que ocurrió, si retrocedemos unos versículos antes, en el versículo 36, hay un acontecimiento importante. Cuando Juan y su hermano se le acercan a Jesús para hacerle una petición, y Jesús les pregunta en el versículo 36, y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos, ¿qué le piden? Uno, estar, ¿no? Cuando tú reines, recuerdan, justo estaban en el camino a Jerusalén. Juan, su hermano, su madre, sabían, ¿no? O estaban pensando que Jesús iba a ser coronado en Jerusalén. Entonces vamos a asegurarnos. Y le dicen, yo quiero estar a tu diestra, ¿no? A tu izquierda y a tu derecha. Estaban buscando una posesión. Estaban buscando un privilegio. Pero Bartimeo no. Bartimeo estaba buscando misericordia. Estaba acercándose con un corazón humilde. Él solo quería una cosa y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Le dijo, Raboni, maestro. Le muestra un respeto. Sabe quién es él. Y le dice, quiero recobrar la vista. ¿Qué quiere? Yo quiero recobrar la vista. Quiero ver. Y Jesús con esta pregunta también quiere que Bartimeo pueda expresar su confianza en Jesús. ¿Hasta qué punto Bartimeo estaba dispuesto a confiar en Jesús? También quería que Bartimeo haga una declaración de fe delante de los demás. Jesús tenía el propósito de seguir enseñando, tanto a sus discípulos como a los que estaban a su alrededor. Bartimeo nunca había visto, lógicamente, nunca había visto un milagro, nunca había visto a la gente buscar a Jesús, nunca había visto a Jesús calmar un milagro de sanidad, un milagro controlando la naturaleza, venciendo a la muerte. No lo había visto Bartimeo, pero él había oído de él. Y recuerdan, Romanos 10, 17, dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bartimeo había oído.
Quizás no había visto, pero él había oído, y como el apóstol Pablo dice que la fe es por él oír, él había escuchado, él sabía de ese Jesús, sabía que Jesús le podía dar lo que él estaba buscando, y él le pide: quiero recobrar la vista, quiero ver. Y Jesús, en el versículo 52, en el último versículo, dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Él puede recibir lo que su fe le ha permitido poder creer. Él se acerca a Jesús y él recibe la vista. Pero aquí también otra palabra, Jesús le dice: vete. Parece una palabra despectiva, ¿no? Pareciera pues que quizás le está diciendo a Jesús: ya, aléjate, ya recibiste, vete. No, pero la palabra vete le está diciendo, podemos entender, le dice: sal de ese lugar. Quizás Bartimeo, o como cualquiera podría pensar: bueno, recibí la vista, es mi costumbre, me quedo en el mismo lugar, sigo pidiendo limosna. Ya que no sé hacer, hubiera puesto: ya, bueno, tengo la vista, pero bueno, no sé hacer nada. Ya me acostumbré, la gente ya me conoce, ¿qué voy a hacer? Me siento nuevamente, ahora con vista, pero sigo pidiendo limosna. Jesús está diciendo: sal del lugar donde estás, aléjate de este lugar. Ya no necesitas que nadie te ayude. Ahora solo me necesitas a mí. Y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Aléjate de ahí. Y eso es lo mismo que te dice el Señor Jesús. Jesús te hace un llamado. Jesús te hace un llamado. Dice el segundo: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se levantó, botó su capa, Jesús lo sana, Jesús le dice: sal de ese lugar, y él se levanta y sigue a Jesús hacia Jerusalén. Muchos de nosotros, les decía hace un momento, que hemos estado en una situación calamitosa, una situación de rechazo por nuestro pecado. Porque la palabra de Dios dice que somos pecadores. Pero Jesucristo nos llama. Jesucristo en algún momento ha pasado por el camino. Nosotros lo hemos escuchado que Él está ahí. Y muchos de nosotros hemos levantado nuestra voz de decirle: Jesús, Hijo de David, te reconozco como mi Salvador. Ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús puso su oído, nos llamó, nosotros quitamos nuestras capas y nos acercamos a Él. Te invito a que tú también, que quizás no hayas hecho esta decisión, te acerques al Señor Jesucristo y salgas del lugar de donde estás, salgas de ese lugar de pecado, de esa situación de pecado. Salgas de esa situación espiritual que te ata a seguir mendigando espiritualmente. Y te acercas al Señor y le sigas por el camino y le sigas hacia su reino, cuando Él lo establezca. Y tú que eres parte de nuestra iglesia, tú que eres parte de la iglesia del Señor, parte del pueblo de Dios, cuando Jesús te llame, también quitémonos nuestras capas que nos impiden servirle, que nos impidan hacer su voluntad, de decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, estoy dispuesto a poder realizar tu ministerio, a poder ejercitar los dones que tú me has dado, a poder seguir aprendiendo de tu palabra y poder compartirla con aquellos que aún no la conocen. Vamos a poner esa disposición en nuestro corazón. Oramos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este acontecimiento, Padre Santo, no solamente ayudó a la vida de Bartimeo y a los que estaban alrededor, sino también sigue enseñándonos hasta este momento, Padre mío, a que podamos entender, Padre Santo,
que tu propósito más importante es poder escucharnos, poder tener un encuentro con cada uno de nosotros. Este acontecimiento no ocurrió por casualidad, Señor, fue planificado por ti, de la misma manera de cómo fue planificado el encuentro que tuviste con nosotros. Gracias, Dios, y gracias por los encuentros que tú también tendrás con aquellos que aún no te conocen, que aún no han aceptado tu llamado, Señor. Y por aquellos, Padre Santo, que siendo parte del pueblo de Dios, podamos, Señor, aceptar el llamado de servicio a ti. Gracias, Padre Santo, por tu palabra en esta mañana. Que Dios pueda seguir, Padre Santo, utilizándonos y que pueda seguir, Señor, alimentando, Señor, nuestra vida espiritual mediante ella. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y ya estaremos nuevamente la próxima semana, en las próximas reuniones, seguir nosotros teniendo estos tiempos de poder escuchar juntos a nuestro Dios. Los invitamos a cada una de las reuniones que tenemos en nuestra iglesia y que el Señor siga añadiendo a nuestras vidas su sabiduría. Que Dios los bendiga. Bendiciones.